Muy buenas tardes a todos, a todas. Agradezco mucho principalmente a los amigos que nos acompañan, el ingeniero Gilberto Amador Soto, presidente de CAEL, una de las grandes instituciones de historia aquí en nuestra ciudad de La Paz. Y bueno, el amigo también Bernardo, compañero también de estos grupos, Paulina, un gustazo verte, Luis Miguel, gran amigo ambos del gremio del periodismo y que también hacen destacadas actividades que tienen relación con lo que aquí vamos a exponer. Y bueno, pues antes de iniciar, agradecer y reconocer mucho a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, nuestra máxima casa de estudios, por hacer este coloquio y dedicarlo a nuestra obra literaria, a nuestros libros sudcalifornianos con esas temáticas tan interesantes, que aquí me da mucho gusto ver a alumnos, alumnas de esta institución que tal vez en no muy largo tiempo los veamos también como autores de estos temas. Y bueno, pues en este caso, y basándome en la temática de la convocatoria para este evento, decidí realizar una ponencia, una breve ponencia, que espero sea fructífera para todos ustedes. Se trata de escribir la historia ecorregionales en la literatura sudcaliforniana. Desde sus orígenes, el territorio que conforma el estado de Baja California Sur ha sido un espacio fértil para la palabra escrita. A lo largo de su historia, numerosas escritoras y escritores han encontrado en esta geografía aislada, pero profundamente viva, la inspiración para dar forma a una literatura con sello propio. La literatura regional sudcaliforniana. Muy temprano en su desarrollo, las letras de la península comenzaron a documentar no solo los paisajes áridos y marinos que la caracterizan, sino también la vida cotidiana, las tradiciones orales, los mitos fundacionales y las voces de su gente. Estos autores pioneros no solo escribieron desde y sobre su entorno, la siguiente diapositiva, por favor, sino que también moldearon con sus obras el imaginario colectivo que hoy forma parte esencial de la cultura popular de Baja California Sur, a través de cuentos, crónicas, novelas, poemas y ensayos, sentaron las bases de una vertiente literaria que dialoga con la historia y rescata la memoria y que convierte en relato el eco de lo vivido. La siguiente, por favor. Iniciaré estableciendo una base de lo que partiré para esta ponencia. La literatura regional se refiere a las obras literarias que reflejan las costumbres, el lenguaje, los paisajes y la vida de una región específica. Los principales tipos de literatura regional son la literatura costumbrista. Describe las costumbres, tradiciones, personajes y paisajes típicos de una región. La literatura rural o campesina, centrada en la vida en el campo, la naturaleza, el trabajo agrícola y la relación del ser humano con la tierra. La literatura urbano-regional, aunque se desarrolla en ciudades, mantiene elementos propios de una región específica como el habla local, el folclore urbano y los conflictos sociales. La literatura indígena o de pueblos originarios escrita por y sobre comunidades indígenas. La literatura de frontera o mestiza se da en regiones donde coexisten dos o más culturas, por ejemplo, zonas fronterizas. Y la literatura regional histórica. Recrea hechos históricos de una región como batallas, procesos sociales o movimientos culturales. Con el consabido riesgo de ser parcial y seguramente omitir involuntariamente a algunos de los múltiples escritores y escritoras, así como sus obras de los géneros ya descritos, haré un breve recuento de los personajes más significativos en esta narrativa, así como mencionaré las obras que a mi juicio fueron las más importantes. Y aquí va de antemano una disculpa si omito a alguien. Dentro del género histórico se debe mencionar escritores como Concepción Amado Aguirre y Santiago, con su obra Documentos para la Historia de Baja California. Contiene una compilación de casi un centenar de ordenanzas y documentos expedidos desde las autoridades en el virreinato, como el señor José de Gálvez, pasando por la época de la Guerra de Independencia hasta la Revolución Mexicana. La intención de este militar, legislador e intelectual destacado fue ofrecer una compilación de documentos que a su juicio facilitaran la actividad de investigación sobre la historia
de Baja California. La siguiente diapositiva. También los doctores Miguel León Portilla, Ignacio Alejandro del Río Chávez y William Michael Mates, con su legado de casi un centenar de obras en las que se dedicaron a extraer de los archivos coloniales y o del extranjero miles de documentos y ponerlos a disposición de los historiadores que, al no contar con los recursos económicos y o el tiempo necesario, se veían impedidos a viajar hacia esos sitios. Algunas de sus obras son La California Mexicana, ensayos acerca de su historia, El Camino Real y las misiones de la península de Baja California, cartografía y crónicas de la antigua California, A la diestra mano de las Indias, etc. Los profesores Pablo L. Martínez Márquez, Gilberto Ibarra Rivera y Eligio Moisés Coronado, los cuales fueron pioneros en la investigación histórica en fuentes primarias como archivos de nuestro país y el extranjero. La siguiente diapositiva, por favor. La cual dio como resultado la producción de casi medio centenar de libros con invaluable información, la cual sirvió como motivador y promotor de la investigación, tanto de la crónica como la historia. Algunos de sus libros son Guía Familiar de Baja California, 1700 a 1900, Historia de la Baja y Alta California, El Magonismo en Baja California, Diccionario Sudcaliforniano, Historia, Geografía y Biografía de Baja California Sur, Historia de la Educación en Baja California Sur, tomos 1 y 2, la obra evangelizadora del padre Juan María de Salvatierra y la conversión de los californios durante el periodo jesuítico y muchas más. Justo también es aquí hacer un reconocimiento a la gran labor de investigación que han realizado los docentes e investigadores que conforman y han conformado el núcleo de la carrera de Historia en esta Universidad Autónoma, entre los que puedo mencionar a Francisco Ignacio y María Eugenia Altable Fernández, Edith González Cruz, Denis Trejo Barajas, Marta Piña Centella, Gilberto Piñeda Bañuelos, Homero Avilés, Ignacio Rivas Hernández, Blanca Oliva Peña Molina, Lorela Castonera Davis, Rosa Elba Rodríguez Tom, Michelín Cariño Olvera y muchos más, los cuales han producido más de 2 centenares de obras de este tipo de literatura histórica. Y no quiero cerrar este apartado sin dejar de mencionar a los jóvenes historiadores como Gustavo de la Peña Avilés y Elizabeth Agripina Simpson Gutiérrez, los cuales han realizado destacados trabajos de investigación histórica. De las obras que han publicado Peña Avilés son Memorias del Vigía, Historia Musical de Baja California Sur, Tras la Pista del Cabo Fierro, entre otras. Y Simpson Gutiérrez, su tesis de maestría, El arte sacro como catecismo visual y complemento litúrgico de las misiones de las Californias. Tal vez el tipo de literatura que más se ha producido en esta media península sur ha sido el tipo costumbrista, donde ha habido grandes exponentes, como son los profesores Jesús Castro Agúndez, Leonardo Reyes Silva, Rosa María Mendoza Salgado, Armando Trasviña Taylor, Esther Aurora Davis Garizar, Raúl Antonio Cota, a quien, por cierto, hoy se rinde un justo reconocimiento a su obra en este 9º coloquio universitario. Elizabeth Acosta Mendía, Manuel Torre Iglesias, José Soto Molina, Alejandro de Martínez, María Faustina Wilques, Richie, Rogelio Lacharriola, Felipe Ojeda Castro y muchos más. Cada uno de los autores antes mencionados han dejado su aportación indeleble en la conciencia de todas las generaciones de sudcalifornianos nacidos y avecindados que las hemos leído. Recuerdo que cuando cursaba mis estudios en nuestra benemérita Escuela Normal Urbana, en el año del 85, mi padre me trajo a casa el libro El Canto del Caudel, del profesor Castro Agúndez. Durante semanas enteras leí y releí cada uno de sus capítulos, adentrándome en la identidad del ranchero sudcaliforniano y comprendiendo la hermosa, sacrificada y abnegada vida que se lleva en los ranchos, pero a la vez apacible, laboriosa y fructífera. Ardua tarea es tratar de ubicar en un solo tipo de literatura regional a algunos de los ya mencionados, puesto que debido a su espíritu inquieto, cada uno de ellos ha explorado diversas vertientes. En este caso que menciono, el trabajo realizado en el tipo de documentos urbano regional,
Tal vez el caso del profesor Leonardo Reyes Silva, el cual fue cronista del municipio de La Paz, así como director del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, y entre las obras de este corte tenemos Calles y monumentos de la ciudad de La Paz, Crónicas, casos y cosas del municipio de La Paz y su historia, entre otros. Dentro del tipo de la literatura indígena o de pueblos originarios, podemos ubicar como un digno ejemplo a emular los escritos que nos dejaron los sacerdotes jesuitas que misionaron por espacio de 70 años en estas tierras, así como los que pertenecieron a otros órdenes como franciscanos y dominicos, y de los que les sucedieron en el beneficio espiritual a los pobladores de la Baja California. Algunas de estas obras son Noticias de la Península Americana de California, Historia de la Antigua o Baja California, Historia Natural y Crónica de la Antigua California, etc. Dentro de las autoras del siglo XX y XXI, en este género tenemos a Rosa Elba Rodríguez Tomb y María de la Luz Gutiérrez Martínez, las cuales han realizado sendas investigaciones sobre los grupos étnicos nativos de la península de Baja California, así como los vestigios que dejaron hasta nuestro tiempo. A lo largo de esta ponencia hemos reflexionado sobre la importancia vital de la literatura regional. La siguiente, por favor. En el contexto cultural de nuestra entidad y el papel indispensable que desempeñan los escritores y escritoras sudcalifornianos en la producción, preservación y difusión de nuestra identidad. Es urgente y necesario que el gobierno del estado y los municipios revaloren la función de estos creadores y creadoras, quienes a través de sus obras nos permiten reconocernos como parte de un territorio con historia, tradiciones y un sentido profundo de pertenencia. La literatura regional no es un simple ejercicio de nostalgia, ni un género menor dentro del vasto universo literario. Al contrario, es un vehículo esencial para el rescate y la reafirmación de la identidad sudcaliforniana. A través de las voces que retratan nuestros paisajes, nuestros personajes cotidianos, nuestras leyendas y problemáticas sociales, se construye un imaginario colectivo que fortalece el tejido cultural. Ignorar esta labor o minimizarla es poner en riesgo la memoria histórica que nos define como pueblo. Por ello, proponemos que se generen acciones concretas que reconozcan, valoren y apoyen a quienes cultivan este género. Una de las estrategias más efectivas es la creación y promoción de concursos y becas específicas para la literatura regional. Estos incentivos no solo permiten visibilizar y premiar los mejores trabajos, sino que también motivan a nuevas generaciones de escritores a explorar y expresar su visión del entorno sudcaliforniano. Las becas pueden facilitar el proceso creativo, mientras que los concursos otorgan prestigio y estímulo económico, configurando un entorno fértil para el desarrollo literario local. Asimismo, es fundamental facilitar la impresión y publicación de las obras que surjan dentro de este género. Muchos escritores se enfrentan a la barrera económica y logística que implica publicar un libro, lo que limita considerablemente la circulación de sus textos. Una política cultural comprometida con el fomento de la literatura regional debe incluir programas de apoyo a la impresión y distribución, de manera que las obras puedan llegar a las bibliotecas, escuelas, librerías y hogares de todo el estado. En este sentido, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura juega un papel estratégico. Es indispensable que su fondo editorial se convierta en una plataforma accesible, activa y sensible a las necesidades de quienes trabajan la literatura regional. Publicar bajo este sello no solo garantiza calidad y difusión, sino que también otorga respaldo institucional a las voces locales. Además de un mundo cada vez más digitalizado, es imprescindible estas herramientas, si son bien utilizadas, pueden multiplicar el impacto del trabajo literario y conectar a los autores con nuevas audiencias, específicamente entre los jóvenes. Y finalizo con eso. Concluyo esta ponencia haciendo un llamado respetuoso pero firme a las autoridades del Estado y de los municipios para que revaloricen la función de la literatura regional y de sus creadores, promoviendo concursos, becas, publicaciones y el uso de plataformas digitales e institucionales
como herramientas para fortalecer y visibilizar su trabajo. Apostar por la literatura regional es apostar por la memoria, la identidad y el futuro cultural de Baja California Sur. No permitamos que nuestras voces locales se pierdan en el olvido. Hagamos del apoyo a nuestros escritores y escritoras una política pública constante y una muestra clara de nuestro compromiso con la cultura sudcaliforniana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Santiago. Bien, en este caso yo voy a hablar de la letra concisa, sugerencia. Gracias. Pues para hacer nada más un cierre en relación a la percepción que tuve y fíjense, ¿no? Todas las cosas pasan por algo. Curiosamente, sin nosotros haber comentado, platicado, desconocía, por ejemplo, aquí no tenía el gusto de conocer a la persona que viene desde Los Cabos a presentarnos su ponencia, y aunque pues al doctor Sequera lo conocemos desde hace tiempo, pero no sabíamos el tema que íbamos a tratar, y se fijen cómo se fueron coincidiendo, ¿no?, en diferentes aspectos. Y yo creo que tanto la cocina, la poesía, en este caso la literatura regional, pues están trabadas, pues están unidas. Y yo creo que en este caso es algo importantísimo en que en esta institución, en nuestra máxima casa de estudio, se siga apuntalando y se siga fortaleciendo el surgimiento de la literatura regional, en los diferentes géneros que ustedes gusten y crean, porque son tan vastos. En una ocasión me platicaba yo con un alumno que tenía de aquí de la universidad, que estaba estudiando la licenciatura en Historia, y que tenía un conflicto existencial porque no hallaba qué temática él retomar para hacer su tesis. Porque decía, es que ya todo está visto aquí sobre las culturas prehispánicas que hubo aquí en la California. Es que ya todo está escrito, ya planteé una situación y me dicen, es que ya lo vio fulano, ya lo escribió sutano. Y le decía, bueno, los límites te los pones tú. Es más lo que se desconoce que lo que se sabe. Hay muchos documentos en los archivos, en Sevilla, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en muchas partes, que están esperando que gente como tú, que jóvenes, vayan y los descubran y nos los traigan aquí. Eso lo han hecho jóvenes de diferentes épocas y es lo que ha fortalecido el conocimiento, nada más de un aspecto de la literatura regional, que es la histórica, pero las temáticas, por ejemplo, es esa vida de nuestros pueblos originarios, los rancheros, los mineros, los pescadores de aquí de nuestra península, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, otra coincidencia, y con esto finalizo, es cómo también el público se empata con nosotros, ¿verdad? En esta tarde que están escritores, están gente de los grupos de historiadores, está también la productora de Californios TV, fíjense nada más el nombre que tiene tan emblemático de su programa que tiene Paulina Romero, Burgoyne. Entonces está el maestro Eligio, que lo cité en el documento que leí, que ha sido un gran productor, creador de textos del corte histórico, de corte costumbrista también en nuestra península. Entonces, ¿cómo también estamos aquí todos para apuntalar el que no se pierda esta temática y el decirles a los jóvenes, también vean para este lado? Esa literatura que bien nos dijo el doctor Sequera, que antes se consideraba como marginal, escribir desde los márgenes cuando se hablaba de temas regionalistas, ahorita resulta que es lo que está en el centro porque es lo que da la esencia a un pueblo, ¿verdad? Y también pues nuestro amigo aquí, Luis Miguel Aragón, del Factor también, él contribuye también con sus notas, apuntará también el aspecto de la cultura regional. Así que la ponencia es eso, no solamente pedir también que nuestras instituciones, yo mencioné al Instituto Californiano de Cultura, que dé becas, que dé estímulos para creadores de este tipo de literatura, pero también nosotros, desde este lado, de las asociaciones civiles, de los escritores que también siguen produciendo, el que no cejemos en nuestro empeño, ¿verdad? Y ya sea prosa o poesía, como la que nos acaba de mencionar en su libro el doctor Sequera, todo eso contribuye a fundamentar y a ampliar esa rica cultura regional que tenemos en nuestra hermosa península de California. Gracias.